Muy buenos días. Hoy día vamos a ver receptores de CR, Toll-like Receptor y MHC. Hay varias incógnitas dentro de la clase de receptores. La principal y lo que es transversal a todas las incógnitas que tenemos que resolver hoy día es que los receptores son aquellos que le dan la capacidad del sistema inmune en reconocer qué es propio y qué es ajeno y qué es patológico. Esta capacidad es esencial para poder identificar y poder eh, lograr un sistema inmune efectivo. Receptores de la respuesta innata, especialmente tenemos como receptores de respuesta innata, que es un mecanismo que no es tan primitivo, ¿verdad? Que funciona bastante bien. Y este sistema tiene la característica de ser una solución medianamente temporal que actúa haciendo un andamiaje hacia la respuesta adaptativa. Es un papel muy relevante en la defensa del organismo y es donde la principal cantidad de respuestas se dan. A partir de una invasión de algún patógeno, yo tengo dos señales, de daño tisular, donde están los DAMs, y los PAMs, que son estos patrones moleculares asociados a patógenos, que son reconocidos a través de los PRR, que los vimos la semana pasada, que están en los células centinela. Y de ahí aparece un árbol de respuesta, una respuesta inflamatoria o inmune compleja, donde yo tengo, por un lado, la presencia de vasoactivos, por otro lado tenemos la presencia de citoquina, y por otro lado, la respuesta antibacterial que genera la célula propiamente tal. Cuando aparece la presencia de citoquina, se monta la respuesta de lo que se llama respuesta sistémica, donde todo el cuerpo comienza a responder frente a la injuria. Estas citoquinas lo que van a hacer es reclutar neutrófilos que están asociados y que están inactivos para iniciar fagocitosis, para poder eliminar la presencia de bacterias en la zona, para atacar y eliminar la mayor cantidad de bacterias. Luego, producir la apoptosis de estos neutrófilos cuando ya están en desuso o ya no están con función, y reclutar los macrófagos para generar la apoptosis y remover la célula apoptótica una vez que estén muertas, además de eliminar las bacterias que queden remanentes. Una vez que está todo esto listo, comienza lo que se llama reparación tisular, que es el final del proceso. Dentro del sistema innato tenemos la reconocimiento de los PAMs, que son los PRR. Existen múltiples PRR, los Toll-like Receptor, los RIG, los RLR, los NOT, los CLR, son diferentes tipos de receptores, todos son partes de los PRR. Estos receptores de reconocimiento son asociados a TOL2, donde es un complejo PRR Toll-like Receptor, donde está en los macrófagos tisulares. Los PAMs son extremadamente conservados, gracias a Dios, donde tenemos lipopolisacáridos que eran presentes en las bacterias gram negativos, algunas proteínas del flagelo, algunas moléculas de la pared celular, como en el caso de los peptidoglicanos, algunas moléculas de los hongos, y así sucesivamente los virus también. ¿Por qué tan importante? Porque puedes tú tener varias bacterias de diferentes tipos, pero en el momento en el que hubo, todos, por ejemplo, son gram negativos, y tengo lipopolisacáridos en la superficie, en todos. Por tanto, el sistema inmune va a atacar a todo aquello que tenga pegado lipopolisacárido en su superficie. Por tanto, es un sistema muy eficiente. Aquí tenemos los PRR más frecuentes, donde tenemos algunos que son solubles,
o los que están en vesícula, que es TLR 3789, citoplasmático, donde yo tengo principalmente algunos receptores de DNA, tenemos algunos receptores de DNA por un lado, además tengo los RIG1, que son muy importantes, y además tenemos algunos receptores que están unidos a membranas, como los TRR, el resto de los números, algunos receptores de manosa, de lectina, los scaver receptores y algunas integrinas. Acá al lado se observa que, por ejemplo, en los gram negativos tengo lipopolisacáridos que sobresalen de la superficie, que son un PRR, o sea, perdón, un PAM, estos son PAMs. En caso de los gram positivos, tenemos ácido lipotectónico en su superficie y los que son ácidos alcohol resistentes, como la tuberculosis. Todos estos elementos que podrían ser identificados están muy abajo y, por tanto, esa es la razón de por qué la tuberculosis es tan difícil de controlar. Receptores TOL2 están presentes precisamente en células dendríticas y exoma monocitos. Los PAM que se unen a TOL2 hacen una respuesta inmediata y hace una vía de señalización intracelular. Además produce citoquinas proinflamatorias, TNF-alfa, interleuquina 1, prostaglandina y manera. Además producen la expresión de algunas moléculas de adhesión y hacen una cascada enzimática en los espacios extracelulares que activan mediadores de inflamación y activan C5A, que vamos a verlo en la siguiente cápsula, el segundo video. Y esto genera respuesta inflamatoria. Ahí tenemos una cascada, y esta cascada parte de un LPS que está acá arriba, que se une a una proteína que liga el LPS, y se une a un toll-like receptor tipo 4, que se especializa en la detección de LPS y la proteína que une el LPS. Acá abajo tengo el MAID88, que va a transmitir información a través de un TRAF6. Ese TRAF6 va a dar información a un TAC1. El TAC1 lo que va a hacer es activarse, y al estar activo, lo que vamos a tener es que se va a activar el inhibidor IKK, perdón. Cuando se activa IKK, lo que hace es esta molécula que parece como una uva, que es NF-kappa beta, activado, es un factor de transcripción muy importante, que siempre tiene en su forma nativa un inhibidor NF-kappa beta, que es el cuadrado rojo que está ahí, el IKK beta. El IKK beta es lo que evita que kappa beta comience a funcionar en forma espontánea. ¿Y quién elimina kappa beta? Es IKK. Entonces, la forma inactiva de NF-kappa beta con su IKK es eliminado, es activado a través de el IKK, donde activa NF-kappa beta y transforma en NF-kappa beta activo. Y va al DNA a su marco de lectura. Ahí tenemos múltiples TLR, hay de intracelulares, extracelulares, que miden fragilina, RNA, DNA, lipoproteínas bicicladas, lipoproteínas tricicladas, etcétera, etcétera, flagelina, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, en caso si yo tengo una bacteria que tenga flagelo, el TLR5 lo va a ser encargado de identificarlo. Así también tengo los NOD, los LR. Algo muy importante en este grupo es que, por ejemplo, tengo algunos que son especialistas en el grupo fungi, en el grupo hongo, como la acectina, que es un CLR. Un ejemplo. En el pastor alemán existe un polimorfismo desde el punto de vista genético de los TR4 y TLR5. ¿Qué significa? Que es un polimorfismo de un solo nucleótido, donde hay un solo nucleótido que está cambiado.
y este nucleótido que está con polimorfismo va a generar que la actividad de estos receptores, de estos dos blood receptors 4 y 5, no sea la normal y predisponga a esos animales, a esos ejemplares, a esos pacientes, en la invasión bacteriana en el intestino, y eso genera infecciones entéricas, diarreas, vómitos con predisposición. Este fue un estudio de 2010 sobre el polimorfismo de TLR4, TLR5, en genes que se asocian a la enfermedad inflamatoria en el pastor animal. Esto es lo que pasa. Si yo no tengo TLR4, TLR5, no puedo detectar lipopolisacárido. Y el lipopolisacárido está presente en todos los gram negros. Dentro de las señales de daño, tengo daño extracelular y intracelular. Lo que son extracelular, tengo ácido hialurónico, elaparán, fibrinógeno, péptidos derivados de colágeno, fibrolectina, laminina y lactina, que son cuando hay destrucción de tejidos extracelares. Pero cuando hay destrucción de células, en la información, el que hace la alarma, hace el sistema inmune, tenemos proteína de shock térmico, lactoferrina, la defensina son muy importantes, la adenosina, la cromatina y la galactina, que es cuando yo tengo destruido la célula, va a generar información a las células colindantes que hubo destrucción de células. Cuando hay una destrucción de células, en este caso a través del HMBG1, yo te hago una cascada de señalización. Esta cascada de señalización, fíjense que activa endotelio, epitelio, células dendríticas, macrófagos, entre otras cosas. Al hacer esta señal, que activa endotelio, macrófago, neutrófilos, células dendríticas y epitelio, va a generar que va a activarse la inflamación y va a haber adhesión linfocitaria, fibrinolisis, por otro lado, daño tisular y shock. Sistema complemento. El sistema complemento es uno de los sistemas de presentación de antígenos más importantes que tiene el cuerpo, donde estas moléculas se encontraron, se descubrieron cuando tratando de hacer trasplantes. Existen varios tipos de MHC, el ELA en caballo, el HLA en humano, el ébola el bola en bovino, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hacen estos MHC? Es hacer la comunicación inmunitaria. Es la forma como se comunican uno con otro. ¿Qué son los complejos MHC? Son complejos que son parte de los genes HLA en caso del humano, que codifican en el cromosoma 6 y están presentes en todas las células mamíferas. Se identifican inicialmente su papel en el trasplante, ahí se encontraron, por eso se llama de histocompatibilidad, y están involucrados en muchos aspectos de la inmunidad y vamos a ver que son realmente importantes. Desde el punto de vista de los MHC, el primer efecto es el reconocimiento de los antígenos de parte de los linfocitos T, tanto helper como los citotóxicos. Además, hay repertorio de epitopos que pueden reconocer diferentes linfocitos THC y o sea, citotóxico o helper. Además, puede estar asociada a la cascada de complemento, que lo van a ver en el siguiente video. La capacidad de respuesta frente a patógenos, es decir, una mayor o menor susceptibilidad a enfermedades infecciosas. Un fenómeno de autoinmunidad que puede depender parcialmente de la dotación concreta de alelos de complejo de MHC, que es muy importante. Y este ejemplo pequeño que está aquí es, si yo tengo un paciente B y yo tengo anticuerpos anti-K, el paciente sobrevive. Si yo tengo un paciente K y tengo anticuerpos anti-B, el paciente sobrevive. Pero
Si es un híbrido BK, todos se mueren. Si tengo anticuerpos B en un paciente B, y también se eliminan. Y si tengo un paciente K con anticuerpos anti-K, también se eliminan. Los complejos de mayor histocompatibilidad están presentes en múltiples zonas del cromosoma 6 y se reconocen tres clases de MHC. Las más importantes para inmunología básica, que es lo que estamos viendo hoy día, es la clase 1 y clase 2. Clase 3 está asociada a otras características. Clase 1. Determinar glucoproteínas de membrana que aparecen en casi todas las células nucleadas que sirven para presentar antígenos peptídicos de las células propias o alteradas y presentarse a un linfocito T citotóxico. ¿Qué hace esto? Que una célula pueda presentar como casi un carnet de identidad a el oficial, que es un linfocito T citotóxico o CD8 positivo, que va a identificar que esto es normal. Si esto fuese anormal, ahí activaría que la citotóxica eliminara la célula que tiene un pasaporte equivocado. En este caso es un péptido que no corresponde. Estos péptidos son MHC y lo que hacen es mostrar lo propio. ¿Y a quién se lo muestran? A un citotóxico. Los genes clase 2 determinan glucoproteínas en membrana celular en una célula presentadora de antígenos. Clase 1 están en prácticamente todas las células nucleadas. En los eritrocitos no está. En cambio, los clase 2 están prácticamente en todas las células presentadoras de antígenos, que son los macrófagos, los celulitíticas y los linfocitos B. Y que sirve para presentar antígenos peptídicos y a los linfocitos linfocitos T helper o ayudadores, CD4 positivo. Aquí lo que van a hacer es, perdón, lo que va a hacer aquí es que esta célula, que es una célula ayudadora, va a presentar en superficie un péptido que no es de él, es de la bacteria que acaba de eliminar al ser fagocitada, para llevar la información a una célula CD4 positiva, que son los T helper. ¿Para qué? Para montar una respuesta inmunitaria. Aquí tengo un poco la diferencia. Fíjense que la clase 1 prácticamente están en todos los tipos de células, excepto las que no son nucleadas. Y las que son de clase 2 están exclusivamente en las células que presentan antígenos. Los T hay muy poco, en B hay macrófagos, células presentadoras de antígenos como Langerhans, y células epiteliales de tismo que también son presentadas para. ¿Cómo lo hace? A través de una molécula que vamos a ver, que aquí tenemos MHC tipo 1, MHC tipo 2, que presenta a un receptor. Y este receptor se llama TCR, T-Cell Receptor. Entonces, este es un clase 1, este es un clase 2. ¿Por qué? Es muy sencillo. Hay una respuesta científica, pero una forma más fácil de reconocerla en los dibujos es que las clases 1 siempre tienen solamente un dominio transmembrana y los MHC tipo 2 tienen dos dominios transmembrana. ¿Y a qué se representa? A un TCR. TCR, que es el receptor de las células T. MHC tipo 1 es una molécula una molécula de gran diversidad celular en las células nucleadas, no nucleadas, y se representan péptidos procesados procedentes de antígenos endógenos. Muy importante.
y van a ser presentadas a un linfocitos CD8 positivo. Estructuralmente, ¿cómo se va a ver? Se va a ver como un dominio transmembrana, luego tres dominios alfa y un beta 2 microglobulina. Este beta 2 microglobulina es esta única, no hay otro beta globulina en el grupo, y entre alfa 1 y alfa 2 está el bolsillo donde va a estar el péptido. Clase 2 son aquellas moléculas que se expresan solamente en la superficie de células presentadoras de antígenos, donde están los macrófagos, células dendríticas y linfocitos B, y sirve para presentar péptidos exógenos. Y son presentadas a células CD4 positivas, Helper. Aquí tienen las dos. Fíjense que este tiene un dominio, este tiene dos dominios. Esta la está presentando a un CD4 positivo, un linfocito T helper, y este de acá estamos viendo a un TC citotóxico, CD8 positivo. Ahí está el bolsillo. Ahí están los bolsillos, donde yo tengo, en caso de MHC tipo 1, tengo dos zonas de contacto, y en caso de MHC tipo 2, tengo tres tipos de contacto. ¿Cómo se procesa? Lo vamos a ver más en la clase de procesamiento antigénico, pero prácticamente es así. Donde un virus entra como proteína, pasa por un proteosoma que lo fracciona en péptido a través de la molécula TAP, entra dentro del retículo endoplasmático, donde se va a montar dentro de una MHC tipo 1 preformada, y se va a exocitar a través del pato de Golgi a superficie, donde va a presentar en superficie un péptido, en este caso extraño. ¿Por qué? Porque cuando es una célula normal que ha sido infectada, va a presentar aquello que se infectó, tanto moléculas propias como la infectante. Y en este caso es un infectante. Cuando es clase 2, va sobre una célula presentadora de antígeno, son los únicos que tienen MHC tipo 2, donde a través de un endosoma que se transforma en fagocitosoma, tengo preformados MHC tipo 2 con esta molécula que se llama CLIP, que evita que un péptido erróneo entre en el bolsillo. Y una vez que ya la tengo montada, la exocizo a superficie. Ya, aquí estamos viendo lo que presentan antígenos. Ahora vamos a ver quién reconoce antígenos. Estos son los BCR y los TCR. BCR, B-Cell Receptor, o receptor de antígenos de linfocitos B, y T-Cell Receptor, TCR, que son receptores de antígenos T. Los receptores de antígeno pueden ser humorales, que son células, o sea, antígenos extracelulares, o intracelulares, que son los de inmunidad celular. TSR, tenemos dos tipos de receptores, alfa, beta y delta, gamma. Tarea, investigar los TCR delta, gamma, son muy interesantes. Nosotros vamos a ver que más frecuentemente se ve en la célula, que es el TSR2, que es alfa, beta, que contiene dos dominios, un dominio que es constante y luego un dominio que es variable en la punta. Y esto es lo que va a identificar el péptido que está presentando un MHC. TSR2 está asociada al azar de genes tanto B como J, que proporciona 2000 cadenas de variables en J, en alfa, y 4000 en beta, lo cual generan 170 secuencias diferentes posibles. Muy interesante. ¿Por qué tan poca? Porque los TSR lo que identifican, o lo que quieren identificar, son péptidos propios, no péptidos ajenos. Por tanto,
cualquier cosa que el TCR no lo identifique, lo destruye. TSR2 se reconoce antígenos presentados por MHC y están presentados en los linfocitos tanto citotóxica como helper. Expresan TCR2 y está asociada a una coestimulación no covalente que se llama CD3, que es el delta, epsilon y gamma. CD3. Estos dominios transmembranas de CD3 son los que tienen los dominios de fosforilación activa, y es muy importante, CD3 es el que tiene la comunicación para poder hacer la transducción de señales. Professional antigen presenting cells express both MHC molecules. Aquí vamos a ver MHC tipo 2, que tiene sus dos patitas hacia abajo y una coestimulación CD80. Esta CD80 va a presentarse hacia un linfocito T helper, CD4 positivo. Cuando tengo el péptido en superficie, el TCR se une a MHC con el péptido y hago la coestimulación con el CD80. Cuando genero la primera interacción, genero información tanto hacia el CPA, la célula presentadora de antígeno, como el linfocito T helper, para hacer la generación de CD86 y CD40, para hacer la segunda señal. La segunda señal también va a generar la producción del ligando CD40 ligando, que va a hacer la interacción y la segunda señal entre la CPA y la célula helper. Cuando aparece toda esta activación más citoquina que no está en esta imagen, podemos ver claramente la activación de una célula helper. Un MHC clase 1, que es un péptido propio, tiene como coestimulación el BBL, el 4,1-BBL, que al conectarse con un CD8 se une al 4,1-BBE, y por otro lado tengo la capacidad de activar al célula citotóxica. Cuando llegamos ya a la inmunoglobulina, que son todas estas grandes familias, vamos a ver que las inmunoglobulinas dentro de este concierto son prima hermana de los THC y o sea, TCR, perdón, y presentan varias cadenas. Anatómicamente, una inmunoglobulina, vamos a ver que tiene una cadena pesada, que es la que es completa, desde punta hasta base, y vamos a tener una cadena liviana, que son estas cosas que están pegadas al pesado. Eso es según el peso de cadena. Según dominios variables o constantes, las puntas son las variables y la parte de abajo son las constantes. Por lo tanto, tengo dos formas de hablar sobre hemoglobina. A través de las cadenas, tengo, en este caso son 4 cadenas, son 2 pesadas y 2 livianas, y puedo hablar sobre la presencia de dominios variables, que tengo 4 dominios variables, o los dominios constantes, que son los que dan hacia abajo. En dominio constante está el espacio, el dominio FC, que es el que es identificado por receptores FC. Ahí está la molécula de hemoglobina en 3 dimensiones. Aquí tenemos varios de los receptores que hemos hablado hasta el momento, donde tengo receptor FC, que es el que reconoce inmunoglobulina, MHC tipo 1 con un dominio transmembrana, MHC tipo 2 con 2 dominios transmembrana, TCR, que de T-cell receptor, una inmunoglobulina M transmembrana, que son los BCR, que vamos a verlo enseguida, coestimulaciones que se llama alfa y beta globulinas, que vamos a verlo enseguida, que están asociadas a BCR, complejo CD3, que es alfa, delta, gamma y epsilon, que está ahí como complejo CD3, CD4, que es el complemento para células T, y CD8, que es también el complemento de células T. CD4 para helper, CD8 para citotóxico. Cuando un BCR está en membrana, se llama BCR, y cuando está clivada, cuando está cortada en su base,
se transforma en su forma soluble, y esta forma soluble se llama anticuerpo. La forma secretada o soluble se llama anticuerpo, y eso es lo que nosotros conocemos como anticuerpo. El complejo BCR es un complejo donde yo tengo, por un lado, la inmunoglobulina, y tengo los alfa y beta globulina, que hace la información hacia abajo. La activación de los BCR es bastante simple, siendo cuando tengo doble señal de dos BCR, esto es un BCR, aquí tengo otro BCR, que se comunica, fosforila sus zonas tirosinquinasa y activa la señal cascada abajo. Para la activación, selección y expansión clonal son mecanismos moleculares donde debe haber un entrecruzamiento de al menos 2 inmunoglobulinas activadas. ¿Qué significa? Que tengo que tener 2 inmunoglobulinas unidas a un elemento para que genere la activación. Si solamente tengo una y la otra no está, no se activa. Cascada abajo tengo IP3 cascada de calcio y IP3 que se activa, como también CFOS y CEMIC que han visto ustedes en otra clase. La activación puede ser, como segundo complemento, puede ser inmunoglobulina a través de la acción de IP3, que es donde es un anticuerpo que se une a un receptor FC, que se fosforila, o por otro lado es un elemento del complemento que se une a una proteína que une elementos del complemento y hace la activación secundaria. La producción de anticuerpos y antígenos T dependiente es cuando yo tengo una activación de vía BCR parcial ya. La producción de anticuerpos que son antígenos T dependientes necesita una activación parcial del BCR con una segunda señal de una célula helper CD4 positiva, donde se activan tanto factores solubles, citoquina y moléculas con receptores con interacción de linfocitos B. Además requiere activación de este T-helper por el mismo antígeno. Esto es re importante. Aunque tenga activación simultánea de tanto BCR como T-helper simultánea, si el antígeno no es el mismo, no se activa. Esta es la imagen. Donde te vamos a tener, por un lado, una primera señal que va entre una célula dendrítica, una CPA, que a través de su MHC tipo 2 presenta un antígeno que se está presentando a un TCR como primera señal, y una segunda señal que es compartida entre la activación de un B3C28 más citoquina. Cuando es compartido con una célula B, lo que va a hacer es lo siguiente. Necesito una activación dependiente de una célula T, lo que hace es lo siguiente. Tengo un antígeno que es determinante antigénico para células B, que da la primera señal, pero además, simultáneamente, este T-helper 2 también tiene, perdón, vamos a hacerlo con dibujito. Aquí tengo la bacteria, que tiene un determinante antigénico para células B. Va a ser una primera señal, va a entrar. Va a procesar, puesto que la célula B también es una célula presentadora. Va a presentar un MHC clase 2. Va a presentarlo a quién? A un TCR con su péptido.
Y eso va a generar que haga una segunda señal, que es una CD40 ligando CD40 como segunda señal a las células B, además de la producción de citoquinas como segunda señal. En simple, tú puedes tener una producción que sea célula dendrítica directa. Primera señal, segunda señal con citoquina y se acabó. O cuando es una célula B que produzca anticuerpos, vamos a tener, por un lado, un determinante antigénico para células B, que va a dar la primera señal, va a procesarla, va a presentar un antígeno en un MHC, va a dar la señal a T-helper 2. T-helper 2 va a aprobar esta interacción, va a producir CD40 ligando, CD40 en el linfocito T, CD40 ligando en la célula presentora de antígeno, en este caso de una célula B, para generar la segunda señal junto con citoquina. Es un proceso más largo, pero también es un proceso más seguro. Bueno, aquí tenemos lo que vimos al principio, un poco más grande, donde tenemos una MHC tipo 2 que tiene su C80, que se va a comunicar a través de C80, CD28, TCR, MHC tipo 2 y CD4 que estabiliza. Cuando hay esta interacción va a generar dobles señales para que se vayan a producir de ambos lados, CD40 por el lado de la célula presentora de antígeno y CD40 ligando por el lado de la célula T. Esto se produce en la siguiente forma. En el caso del MHC tipo 1, está el 4,1-BBL que se une a 4-IBL-IBB, se comunica esta forma y se activa en la célula citotóxica en este caso. Otra forma de verlo que los T-cell receptor, tengo alfa y beta globulina que están acompañadas de la coestimulación CD3. Recordad que CD3 es la que tiene los ITAM que van a fosforilar, igual que Z. FIN es el que va a fosforilar las cadenas ITAM. Tengo CD45 en su activación. Y CD4, CD8 laterales. The co-receptor molecules have bound to their cytoplasmic domains the tyrosine kinase LCK. The cytosolic enzyme ZAP70 also plays an essential role in T-cell activation. As this is a CD4 T-cell, its antigen receptor recognizes an MHC class II molecule together si se reconoce un MHC clase 2, lo que va a hacer es activarse a través de CD45, va a activar el fosforilador. Cuando el fosforilador se activa, fosforilará los residuos de ITAM. Cuando ITAM se activa, ZAP70 se monta y al montarse ZAP70, CD40 puede fosforilar y puede estabilizar el MHC tipo 2. Y una vez que se genera ese fenómeno, puede comenzar a transmitir información hacia el citoplasma.
The activated ZAP70 can now bind to and activate a number of intracellular signaling adapter proteins, for example, LAT, which in turn are able to activate other signaling pathways within the cell. Respuesta humoral. Cuando encuentra una bacteria tiene PRR y PAMS. Aquí está en el fagosoma se une a un lisosoma y se transforma en un fagolisosoma. Cuando el fagolisosoma está presente, va a fracturar esta estructura, y una vez que se presenta, se van a presentar estas moléculas en superficie a través de MHC clase 2. Cuando MHC clase 2 se encuentra con una célula de tipo T, los T y C receptor se van a comunicar producen interleuquina cuando ya hay activación para activar estas células T. Además, hay receptores de interleuquina 2, que es la misma interleuquina que se está produciendo, entonces sale y se conecta a sí mismo, se autoactiva en los linfocitos T y comienza a estimular la expansión clonal dependiente de interleuquina 2. Fase efector de la inmunidad humoral. Esta bacteria está llegando a una célula B, la célula B va a hacer una fagocitosis, esta fagocitosis va a expresar MHC en superficie clase 2. Que va a hacer una coestimulación a través de receptores TCR de un T-helper. Cuando presenta esta comunicación, hay citoquinas que activan y generan que estas células B haga expansión clonal o se transforma en célula plasmática productora de anticuerpos, donde se observa que el citoplasma disminuyó y hay una gran cantidad de aparato de retículo plasmático rugoso y Golgi, puesto que es una célula especializada en la producción de anticuerpos. Y entonces los anticuerpos van a ir a opsonizar y a eliminar bacterias. Células B linfocitos B como CPA. Tiene capacidad de procesamiento que está tanto en los ganglios linfáticos, linfonódulos, vasos y en la inmunidad asociada a mucosa. Solo reconoce antígenos en su inmunidad B-BCR, M-BCR, antígenos en forma nativa y de gran tamaño. El reconocimiento es a través de internalización de este antígeno unido a Ig inmunoglobulina M. El proceso es endosómico, o sea, está dentro del endosoma, y presenta pequeños fragmentos unidos a MHC en superficie, y con esto va a presentar tanto T-helper 1 o T-helper 2. Producción de anticuerpos, especialmente, son exclusivamente para microorganismos extracelulares. Los intracelulares no son observados por los anticuerpos. Los anticuerpos son formas solubles de la inmunoglobulina BCR, y los sitios de infección normalmente son sangre, vasos, linfa, linfonódulos, sistema inmune asociado a mucosas, y puede estar libre o asociada a célula dendrítica. El complejo TCR es un complejo que está unido, como dijimos al principio, con CD3 para hacer su transcripción. Esta es su cadena, tanto alfa, beta y presentadora. La molécula de coestimulación normalmente es el C56, CD40, que actualmente se llama CD40, CD40 ligando, y CD80 y CD28, que es el ligando CD80, algunas integrinas, y la interleuquina 2, que es muy importante en este proceso.
Algunos receptores de células T y moléculas accesorias, ya vimos varios de estos, TSR, CD3, que es la coestimulación de CDR, CD4, CD8, que son la coestimulación que aparece en los T, para citotóxico o helper, CD28, que es el ligando CD80, y las integrinas para adhesión. Las zonas hipervariables, COS-CDR, son las zonas de mayor variabilidad que tenemos en las zonas TCR. Y existen tres zonas hipervariables o regiones de determinación de complementariedad, donde tengo CDR1, CDR2, CDR3. CDR3 es la única zona que tiene un contacto estrecho con el péptido. Todo el resto no la tiene. Esta parte es muy importante, que es un poco el resumen de los BCR-TCR, para que no exista ninguna duda. Significa que en caso de la unión antígeno es binaria, o sea que necesito 2 antígenos presentados por BCR para activar. En caso de OTCR es terciaria, o sea necesito 3 zonas con comunicación. Si hay unión antígeno soluble, en caso de los BCR absolutamente sí, en caso de los TCR no, porque el TCR necesita ser presentado con un MHC. BCR no necesita un MHC para ser presentado, y la coalición puede ser soluble en membrana, el BCR, porque los solubles son anticuerpos, y los TCR solamente son de membrana. El número de cadenas que los conforman, hay 4 cadenas, 2 cadenas pesadas y 2 livianas en BCR, y 2 cadenas solamente en TCR, alfa y beta. Necesidad de MHC, en caso de BCR no lo necesita, en caso de TCR es imprescindible. La estructura del antígeno, en el caso de los BCR puede ser tridimensional, en el caso de los TCR solamente admite bidimensionalidad. La naturaleza de los antígenos, en caso de los BCR, puede ser prácticamente cualquier cosa, donde tengo lipopolisacarios, lípidos, ácido nucleico y proteínas, y en caso de los TCR exclusivamente son proteínas, puesto que los TCR lo que buscan es reconocimiento de células propias. Propiedad del epitopo: presenta una forma externa muy accesible, hidrofóbica, hidrofílico, con movilidad y flexibilidad secuencial y conformacional. Por lo tanto, es muy flexible, admite prácticamente cualquier forma, tanto tridimensionales. En caso de los TCR es completamente diferente. Es una parte más interna, desnaturalizada, afítico, con péptidos lineales, y debe estar unido a un MHC, o si no, no puede ser reconocida. Dentro de las aplicaciones de esto, es un clásico donde yo tengo un MHC tipo A con un ratón receptor tipo A, y el paciente no va a rechazar el injerto, pero si era un paciente MHC tipo B, que entra un paciente de tipo A, hay un rechazo del injerto. Existen múltiples enfermedades que están asociadas a los MHC. Dentro de eso, la diabetes juvenil, la enfermedad celíaca, son muy, muy importantes, puesto que son alteraciones sobre el MHC, que generan enfermedades de alta incidencia en el mundo. Y por último, ya un poco de chiste, donde está CPA, que en este caso va a ser una célula dendrítica, está presentando a través de su mano MHC tipo 2, un antígeno, un péptido de un antígeno, a una célula dendrítica. En este caso sería, como es una célula presentadora de antígeno, tendría que ser un helper, quien está recibiendo el péptido. Vamos a ir explicando. Cuando llegan los patógenos a superficie, van a hacer la eliminación y destrucción de tejido. Y adentro vamos a tener el tejido, vamos a tener células del sistema inmune, donde tengo CPA, célula presentadora de antígeno, donde tengo los TLR en superficie, que van a identificar los PAMs. TLR identifica que hay una bacteria en la cercanía, y lo que va a tratar de identificar si hay un PAMS que TLR identifique, unió
PAMs con PRR, va a ser activar la cadena de serialización a través del MyD88. Una vez que están activos, lo que van a hacer es activar el IKK, que va a eliminar el inhibidor de capa beta. Este inhibidor de capa beta está evitando que NF-kappa beta sea activo, y el IKK lo que va a tratar de hacer es que suelte el inhibidor kappa beta, lo suelte y quede en forma activa. Se fosforiló, se eliminó el inhibidor kappa beta y ya se activó NF-kappa beta, que va a ir a núcleo para su marco de lectura. En el marco de lectura va a comenzar a sintetizar RNA mensajero de proteínas tanto de citoquina como moléculas de adhesión, moléculas de coestimulación. C80 va a ir a superficie y la otra son citoquinas. C80 se presenta en superficie como coestimulación esperando. Si tengo una bacteria de superficie, voy a hacer una fagocitosis, va a entrar en un fagosoma, luego se va a unir a un lisosoma, y va a quedar un fagolisosoma y va a quedar fragmentos de esta bacteria. Estos fragmentos de bacteria se van a unir a un endosoma que está montado, un MHC tipo 1, tipo 2, perdón, con la proteína CLIP. Se rompe la CLIP y se monta el péptido de la bacteria que está fagocitada, se presenta en superficie. Entonces tengo un complejo antígeno MHC tipo 2 en una CPA. Luego va esta célula MHC tipo 2 va a ir a presentarse a una célula T-naive, donde se va a unir TCR con MHC tipo 2, y CD80, CD28 va a producir una gran cantidad de citoquina, inmunidad tipo 2, principalmente, y eso va a activar, ahí está el 2, el 6, el 2, esta célula T virgen se activa y se comienza a generar clones universitarios, donde yo tengo TH1, TH2 y TH7 entre varias, donde cada una va a tener sus citoquinas propias, que va a identificar el tipo de helper que va a presentar, y algunas van a ser de inmunidad celular principalmente, otra que van a ser humoral principalmente, y otras son inflamatorias principalmente. Esto lo tienen que presentar ustedes. Resumen. Aquí está todo desde el MHC, cómo los PAMs y los DAMs se unen al TCR y hacen las cascadas. Ahí tenemos el reparto donde tengo los TCR, los PRR, el patógeno, el inhibidor kappa beta, el CD80, NF-kappa beta, las citoquinas, los IKK, que son bloqueadas al kappa beta, C28, entre otros. Bueno, esta fue la presentación de molécula de recepción, y lo que vamos a presentar ahora, en un rato más, son células de complemento. Adiós.